Cultura y punto. Bueno, pues seguimos aquí en el programa Cultura y Punto por Radio Anáhuac, el 1670 de AM. Mi nombre es Arturo Corona. Gracias por estar aquí con nosotros. Convivir con la inteligencia artificial es un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos intriga. Su regulación, la ética, sus mitos, hasta dónde llegará la inteligencia artificial, sus aplicaciones para mejorar la educación, la ciencia, la vida, hasta dónde. El libro, Mi vecino es un robot, que lo tengo aquí en la mano, de Editorial Grijalbo, pues trata de Penguin Random House, presenta varios ensayos de expertos que presentan esta realidad para México y nos da mucho gusto tener a los tres coautores de este libro, Mi vida es un robot, la licenciada Paola Cícero, abogada por el ITAM, maestra en estudios legales por la Universidad de Nueva York, es directora general en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Gracias por estar con nosotros, maestra. Muchas gracias, Arturo, y gracias al auditorio. Buenas tardes. Gracias. Está también el físico Eric Huesca Morales, doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital y miembro de consejos consultivos del IFT. Maestro, también bienvenido. Muchas gracias, Arturo. Pues aquí estamos. Gracias. Y por último, el ingeniero Javier Juárez Mójica, maestro en Tecnologías de la Información y Administración por el ITAM. Obtuvo la maestría con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, Francia. Es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido, ingeniero. Arturo, buenas tardes. Saludos a ti y a la audiencia. Gracias. Y también nos acompaña el investigador, candidato a doctor en comunicación digital por la Universidad Anáhuac, Vinicius Covas. Vinicio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos. Un placer estar por acá. Gracias. Pues les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Y pues quisiera empezar con preguntarles, no sé quién quiera tomar la palabra primero, pero ¿cuáles son los mitos sobre inteligencia artificial que se abordan en este libro, Tu vecino es un robot, y cómo afectan a los mexicanos hoy? ¿Quién quiere comenzar? Si me lo permites, Arturo, inicio yo a reserva de que, por supuesto, mis colegas puedan complementar cualquier cosa. Mira, creo que mucho se ha hablado de inteligencia artificial. En general, uno identifica estas dos corrientes, la de la distópica y la utópica, quienes piensan que, y basado también un poco en la narrativa de Hollywood, de las películas, que la inteligencia artificial nos va a desplazar, que podemos llegar a escenarios como el de la Matrix. Y también hay quienes piensan pues que ahora todo será un mundo color de rosa, donde no tenemos que hacer ya nada nosotros, porque las máquinas se van a dedicar a hacer todas esas actividades peligrosas, tediosas. Y creo que un poco la idea del libro pues es poner en perspectiva y poner en términos de lenguaje ciudadano y con un material de divulgación, pues de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, un poco la estructura del libro va en ese sentido, decir primero en qué consiste la inteligencia artificial, después qué impactos puede tener, ya tú lo decías, en educación, en salud, en sistemas de transporte, etcétera, y después, pues, cómo vamos a convivir con eso, qué retos tenemos. Es un poco la idea de escribir este libro, que son con varios autores muy reconocidos en estas materias. Y partiendo, Arturo, creo que es importante que lo que sí es indudable es que estamos ante lo que se conoce como tecnología de propósito general. ¿Qué quiere decir? Que la podemos utilizar como actualmente utilizamos la energía eléctrica, por ejemplo, en casi cualquier cosa, pues así más o menos puede ser la inteligencia artificial para mejorar los sistemas de aprendizaje, te digo, la seguridad en sistemas de transporte, la seguridad pública en general, hacer más eficiente la agricultura. Y entonces, pues creo que tenemos que poner en su justa dimensión de lo que estamos hablando con inteligencia artificial,
al final de cuentas son las personas, los programadores, los científicos, los que están creando todas esas aplicaciones y pues no va a ser ni nada más ni nada menos que eso, lo que nosotros le enseñemos a hacer a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, gracias, gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quiera iniciar con algún comentario del libro, de la obra? Pues yo complementaría, si me permites, Arturo, Sí, lo que decía Paola. Javier hace un momento. Quizá esta idea, algo también que es parte de los mitos, es esta idea que la inteligencia artificial es objetiva, perfecta, libre de los defectos humanos, ¿no? Y justamente en el libro se abordan en diferentes capítulos, pues aristas y estudios, análisis que demuestran que esto no es así. Y por el simple hecho de, como lo mencionaba Javier, de ser una tecnología de propósito general, creada por los seres humanos, pues no está libre de los sesgos que los propios seres humanos le imprimimos a estos algoritmos, ¿no? Y quizá un mito adicional también podría ser que desde el nombre mismo, la denominación misma, ¿no? La inteligencia artificial es inteligente, tan inteligente como los seres humanos, y creo que también ahí cabría alguna precisión, como se hace en diversos capítulos, incluso desde el punto de vista filosófico, ¿no? De qué es inteligencia y acotar que pues la inteligencia artificial podría ser comparable, pero no equiparable a la inteligencia humana, al menos no todavía, lo que nos lleva también a distinguirla de la inteligencia artificial general, que es esta idea de los sistemas que van a superar a los seres humanos en todas sus capacidades, versus la inteligencia artificial específica, que es realmente la que tenemos hoy en día y con la que funcionan las cosas con las que convivimos con este vecino robot. Sí, precisamente decía yo al inicio que es un tema que nos preocupa, nos intriga mucho por ver qué tanto pueden sustituirnos la inteligencia artificial. Yo quisiera darle la palabra al físico Eric Huesca Morales también para una introducción. Mira, gracias. Eric. Mira, el punto está en el libro mismo, se explica las diferencias entre lo que pudieran ser sistemas inteligentes de uso específico y los sistemas inteligentes generales. Y como empezó tu pregunta cuando se le hiciste a Javier, que es ¿cuál es el mito? Pues el mito es que cualquier máquina inteligente con inteligencia artificial es de propósito general, lo cual está muy lejos todavía, o al menos eso esperamos por unos 10, 15, 20 años. Sí. Ese es el primer punto. Entonces, sí hay inteligencias de uso específico que recaban información y como Javier lo apunta muy bien en el libro, usan los datos. Y los datos que se usan, pues vienen de una actividad humana que, como bien apuntó Paola, tienen sesgos en su uso. Y entonces podemos encontrar cosas como el chatbot este que está de moda ahora, que ya casi hace tesis y Sí. hace canciones, pero no las puede crear del cero. Eso es bien importante. El ser humano se puede sentar y crearlo de cero sin tener información. Puede empezar a tararear algo sin haber tenido ningún concepto de música más que el que trae en su cabeza. La máquina todavía no. La máquina necesita recuperar información, masajearla y, como dicen, hazme una tesis de jurisprudencia. Bueno, pues déjame ver cuántas tesis de jurisprudencia de algo hay por ahí y de esa la masajeo, te la entrego y te hago una nueva tesis. Por ahí salieron estos temas hace poco muy relevantes, pero al final de cuentas es porque ya existía eso, ya estaban los nuevos ductos. Ese capítulo de Javier es fundamental para entender en el libro el resto de las cosas. Si no tenemos ese capítulo y si no lo leen nuestros escuchas, vamos a seguir con el mito de que la inteligencia artificial es tan inteligente que puede crear todo desde cero. Todavía no. Todavía no. Así es, hay que alimentarla con mucha información y nosotros en el periodismo, pues el temor es que a una máquina se le pueda pedir, pues haznos una nota del juicio a Genaro García Luna y la redacte perfectamente bien, pero le va a hacer falta
ese rigor periodístico. Pero bueno, hacia allá vamos y recuerdo mucho que el maestro Vinicius Cobas, en una plática que tuvimos en este programa sobre inteligencia artificial, él precisamente destacó este punto. Vinicius, ¿lo quieres ampliar o quieres preguntar? Bueno, Vinicius. Sí, Vinicius, adelante. eh, en el asunto, yo feliz de poder compartir este foro con unos autores importantes sobre este asunto y justo con base a todas esas conversaciones me pongo a preguntar, ¿no? Las implicaciones éticas, las implicaciones sociales y los retos que tenemos con la ambición de la humanidad pese a los avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo equilibrar, cómo buscar este balance entre la ambición y la vanguardia de la sociedad en buscar siempre desarrollarse tecnológicamente y por otro lado las implicaciones sociales, sociológicas que tenemos por delante? ¿Quién quiere contestar, responder? Y yo Eric. creo, si me permites, Sí, a ver, Javier. es que no Y veo a mis Eric. colegas. Creo que pues que justamente ahí, ahí está uno de los grandes retos, Vinicius. Hay grandes esfuerzos. Hace ya un par de años la OCDE emitió principios para el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que de manera más concreta en noviembre de 2021 la UNESCO fue aprobado por los 193 países miembros de la UNESCO esta recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial. Ahí lo que se está proponiendo, Inicios, pues es una serie de lineamientos, de guías para los gobiernos en la emisión de políticas públicas, pues de lo que se tiene que tomar en cuenta en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, ¿no? Ciertamente hay una serie de temas relevantes, como lo que ya mencionaba Arturo en términos de libertad de expresión, de redactar notas. Hay de hecho una contribución específicamente que se llama el robot periodista, que tiene que ver con esto que pueden redactar, y otras que tienen que ver pues con la libertad de elección de las personas, porque ahorita pues a lo mejor lo podemos ver con temas que no son tan críticos, como que te haga una recomendación de una canción, de una película en estos sistemas de video por demanda, pero pues eso al final de cuentas están como que influyendo en tu libertad para tomar decisiones, ¿no? Y si empezamos con estas cosas que podríamos considerar hasta triviales, lo que vas a escuchar en la radio o ver en la televisión, pero pues eso puede extenderse a cualquier otra cantidad de cosas y hasta qué punto evitamos esa manipulación, digamos, de la tecnología, ¿no? Hacia las personas. Eric, ¿quieres agregar? El micro está cerrado. La parte toral que está tratando Javier es los sistemas de uso específico para inducir ciertos patrones de consumo en esta sociedad hipercapitalista, ¿no? Entonces, en lo que se llamaría este capitalismo semántico, de puros significados, de puras cosas que no son concretas. Entre ellas podemos ver las notas que aparecieron esta semana y están dominando la prensa internacional de los sistemas de inducción al voto y de inducción a las personas a decisiones. Esos son sistemas basados en inteligencia artificial, pero con una gran recolección de información atrás. Vuelvo a insistir en esto mucho. Si no se prestan, si no se dan esta información y si no se recolecta, porque como se dice en este mundo, si un sistema es gratis, es que entonces tú eres la mercancía, ¿no? Ese es el punto que tenemos que tener claro. Si el sistema es gratis, somos la mercancía y entonces nos venden en la micromilonésima contribución a esta gran tendencia de información de datos, que luego nos la revierten y nos orientan adecuadamente en qué consumir, a quién votar, a quién decir que no. O como decían por ahí el otro día, estamos hablando de zapatos rojos y de repente me aparece un anuncio de vaya y compre sus zapatos rojos en la esquina, ¿no? Porque está muy cerca de donde se venden. Es decir, estamos en un punto en donde esta idea de consumo apoyada por estos sistemas puede ser riesgosa
para obligarnos a consumir algo que no traíamos en mente. Es decir, nos están vigilando permanentemente si no somos cuidadosos en el uso. Y como decía Javier, pues esto es una balanza entre utopía y ahora la palabra de moda en español, escenarios distópicos, ¿no? O utopías no positivas, sino utopías negativas, si podemos usar más el concepto así. Al final del día hay que tener cuidado con esto, pero pues la inteligencia artificial no es algo que ya viene, es algo que ya está y desde hace muchos años. Entonces, más bien, nuestro libro pretende poner como en la mesa muchos aspectos para que la gente pueda lidiar un poco más con esto y abramos esta discusión de mejor manera. Urge legislar, y está el capítulo de Paola Cicero, que vale mucho la pena. Urge ver esto, urge discutir nuestra función y nuestra relación, por ejemplo, con gente con habilidades y discapacidades que tenga. Entonces, hay muchos temas que se estaban abordando ahí que solo son el inicio de una discusión nacional que se tendría que dar en algún momento dado, mucho más seria y más profunda. Sí, si les parece y si tienen un momento, tenemos que hacer una identificación de estación y regresamos para hablar precisamente sobre la legislación con Paola, que es el tema que Erika acaba de poner aquí en la mesa. Si les parece, si tienen tiempo, volvemos en un segundo. No le cambien, cultura y punto. Una pausa. Tus sentidos. Ya estamos de regreso, culturizando a la audiencia. Cultura y punto. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So Bueno, regresamos aquí en Cultura y Punto. Estamos escuchando música de Burt Bacharach, que nos recuerda esta pieza de Gotas de lluvia sobre mi cabeza. Bueno, pues estamos aquí platicando con Eric Huesca, Javier Juárez, Paola Cícero, coautores, coordinadores del libro Mi vecino es un robot. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues estábamos platicando antes de ir a este corte de lo importante que es la legislación en el caso de la inteligencia artificial. Paola, si quieres ahondar un poco en el tema. Claro, Arturo, gracias. Y lo cual es muy oportuno porque precisamente esta semana la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos va a estar resolviendo dos casos importantes que guardan relación con esto, más sobre el tema de moderación de contenidos y, como decía Eric, sobre la manipulación que se puede hacer desde ciertas redes sociales o plataformas donde uno comparte datos y contenidos. Y entonces esto nos lleva a hacernos la pregunta de si es necesario regular, y bajo el supuesto de que sí debe haber cierta intervención, pues cabría preguntarnos qué regular. Hay ejemplos en Estados Unidos, como lo menciono en el libro, ya de asociaciones civiles muy documentados, donde, por ejemplo, están empleando los jueces en Estados Unidos sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre libertad condicional, por ejemplo, de una persona, ¿no? Y ha resultado que, pues, estos sistemas tienden a perjudicar a poblaciones tradicionalmente vulnerables y que han sido discriminadas, como los afrodescendientes. Entonces, esto nos plantea una primera pregunta sobre qué regular. Mi respuesta sería, lo primero que hay que ver, como lo propone, por ejemplo, especialistas como Frank Pascual, es que los sistemas de inteligencia artificial que puedan crear condiciones de asimetría de poder o profundizar desigualdades o vulnerabilidades, Sí, creo que pues debería de ser como el primer foco rojo, ¿no? No queremos que el desarrollo y la innovación de estos sistemas se vean afectados, mermados por una regulación inoportuna, ¿no? Ya sea demasiado pronto o demasiado tarde. ¿Cómo regular? También es otra pregunta importante que hacemos a lo largo del libro y que desde luego empieza por estas recomendaciones internacionales de las que hablaba Javier,
de la UNESCO, de la OCDE. En Europa vemos ya también muchas iniciativas avanzadas en estos temas, y pues que necesariamente creo que involucran un proceso colaborativo. Es decir, es difícil pensar, como en otras materias, que el Estado pueda llegar y simplemente decir las cosas se van a hacer así, blanco o negro, arriba, abajo y punto. Son sistemas muy complejos con un ciclo de vida. No solo es pensar en regular cuando se diseña el producto o ya que salió el producto, o incluso después, una vez que el producto está, digamos, en marcha, pues cómo se comporta en la vida real. Entonces es un ciclo de vida que requerirá pues un proceso colaborativo con fabricantes, con diseñadores, con programadores, con los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces son muchas aristas y diferentes preguntas que nos hacemos ante el tema de qué legislar o qué regular de esta materia. Bueno, una de estas aristas yo lo considero que es la privacidad de datos personales. ¿Cómo andamos en este tema, Paula? Pues sí, sin duda es, como lo mencionaban tanto Javier como Eric, pues los datos son el punto número uno a abordar en este tema, y la privacidad sin duda es un tema que está íntimamente relacionado, ¿no? Por un lado tenemos la necesidad de datos, muchos datos, y también para abordar el tema de los sesgos, ¿no? A mayor diversidad y amplitud en estos datos, pues menor probabilidad de sesgos, pero por otro lado también necesitamos responder a la pregunta, ¿y de quién son los datos, no? ¿Quién podría dar su autorización para su uso? Una autorización informada. Vemos el tema de los avisos de privacidad que a veces suelen ser complicados para los usuarios, ¿no? No nos queremos poner a leer cientos de páginas con una letra pequeñita. Ha surgido también la figura de los data brokers, por ejemplo, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues podría ser una entidad aparte, privada, o hay quien dice debería ser el Estado, con la preocupación de que en algunos lugares pues los datos se usan precisamente para fiscalizar a los ciudadanos o a los opositores, que desde luego es una preocupación pues legítima, ¿no? En muchos de los lugares donde ha surgido. Entonces no es una respuesta fácil. En Europa ha habido ya una primera experiencia que me parece que es muy valiosa con la legislación de protección de datos personales europea, que algunos consideran que ha sido muy restrictiva y quizá, digamos que nos fuimos de un polo y ahora estaríamos llegando al justo medio, pero es una experiencia que creo que es de las más valiosas actualmente en el tema de datos. Bueno, yo quisiera pedirles, si quieren, pues a manera de conclusión, hacer uso de la palabra, nuestros tres invitados. Vinicius tuvo que irse, pero bueno, si quieren a manera de conclusión, pues no sé, ver cómo andamos con este tema en México. Es decir, en nuestro país, cómo estamos con los desafíos que enfrentamos con inteligencia artificial, o si quieren concluir resumiendo pues esta obra, Mi vecino es un robot. Si quieren, regresamos con Javier, que fue el que empezó la conversación. Javier, y seguimos con Eric y cerramos con Paula. Claro que sí, Arturo. Pues mira, agradecerte de nuevo el espacio. Yo creo que la idea del libro es partiendo de este hecho innegable que está ocurriendo, más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer en el país. Será una tecnología que sigue en desarrollo. Hay que tener infraestructura para que se pueda desarrollar en el país. Y creo que la idea de este libro, y parte un poco desde el título, Mi vecino es un robot, pues es hacer referencia que a veces, aunque no lo tengamos presente de manera muy consciente, pues ahí está, desde el momento en que estamos haciendo uso del teléfono inteligente, que permitimos que nos hagan recomendaciones, que hacemos algún trámite en línea, pues invariablemente hay algún sistema de inteligencia artificial, y de lo que se trata este libro, como te decíamos, de divulgación, pues es entender primero de qué se trata la tecnología, cómo puede impactar a la sociedad en general, y qué retos tenemos para llevar de la mejor manera esta vecindad, ¿no? Porque ahí está, aunque no nos demos cuenta. Pues muchas gracias. Gracias, Javier, por tu punto de vista. Eric Huesca. Mira, creo que ya tocó los puntos principales, Javier, y una de las cosas que nos queda como reflexión es cuestionarnos
¿Cuál va a ser la privacidad de ahora en adelante, por ejemplo, en la pregunta que acabas de hacer hace unos minutos? ¿Es la misma privacidad decimonónica del siglo XX o va a ser una nueva privacidad? Porque al final del día, la mayoría de las personas están dando su consentimiento. Ojo, no hay una violación per se de mi privacidad, porque yo doy mi consentimiento al usar sistemas abiertos o sistemas gratuitos. Esto es bien importante porque a veces la nota es hacer que están invadiendo mi privacidad. Sí, pero yo di el consentimiento. Y yo di libre causa que usen mi información personal. Entonces, avisos de privacidad, el INAI ha hecho una muy buena chamba, el mismo IFT ha hecho muy buena chamba en esto. Probablemente tengan que cambiar en unos años por cómo las condiciones sociales y de generación van a ir cambiando y las intimidades y las privacidades van a estar cambiando. Cambian por generación. Entonces, es un poquito esa reflexión también para poder iniciar más discusiones al respecto de esto. Así es, Gracias, bueno, pues gracias esto por es muy invitarme. cierto. Gracias, Eric Huesca. Esto es muy cierto cuando nosotros damos consentimiento, cuando abrimos una página y nos pide los parámetros para aceptar algunas preguntas que nos estén mandando cosas, pues decimos sí, o cuando compartimos una fotografía luego nos sorprende. ¿Y cómo supo que estaba yo? ¿O cómo sabe que tengo 2 hijos? O, en fin, son datos personales que uno, pues de la mano de la tecnología comparte, ¿no? Exacto. Eso es muy cierto, totalmente de acuerdo. Paola Cicero. Gracias, Arturo. Pues yo haría una reflexión desde 2 ámbitos. Primero, como país, como mencionabas al principio, creo que a México le hace falta crear una política de Estado, ¿no?, que tenga que ver con la inteligencia artificial, con todas sus aristas. Lo vemos en otros países, tanto de Europa, de nuestro continente, de Asia, en fin. Todo el mundo se está sumando a este tema de manera responsable, y creo que México no debe ser la excepción. Y desde un punto de vista más como persona, como usuario de esto, creo que es importante entender que no es un tema de los técnicos, ¿no? No es un tema de los ingenieros y los doctores en inteligencia artificial como Javier y como Eric, sino de todos, ¿no? Es uno de esos ejemplos donde la multidisciplinariedad es vital y donde todos tenemos que estar inmiscuidos para hacer frente responsablemente a los retos que nos presentan. Muy bien, Paola Cicero. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Javier Juárez, Eric Huesca, Paola Cicero, que hayan tomado pues este tiempo para platicar de esta obra, importantísima obra, Mi vecino es un robot, de la editorial Random House. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues estaremos en contacto porque el tema no se acaba aquí. Es un tema que sigue, que da mucho de qué hablar. Y bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Gracias, pues muy recomendable. Mi vecino es un robot. Los retos de convivir con la inteligencia artificial. Es esta obra de Paola Cicero, Eric Huesca Morales y Javier Juárez Mójica, de Penguin Random House. Muchísimas gracias. Y hablando de libros, también Penguin Random House, les agradezco que nos hayan mandado Alguien habló de nosotros, de Irene Vallejo. Muchísimas gracias por esta obra que no tiene desperdicio. Alguien habló de nosotros, de Irene Vallejo. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Cultura y Punto. Hoy estábamos hablando hace un momento de, bueno, del terremoto en Ucrania, que hace una semana, poco más de una semana, sacudió la frontera con Siria. Hoy un nuevo terremoto, 6.0 grados, volvió a causar daños en esta región. 6 personas muertas hasta el momento, atrapado a varias personas entre las ruinas. El saldo en este momento de estos terremotos del 6 de febrero pasado es de 44,000 personas muertas. Y este hecho fue momento para donar a favor de estas personas afectadas. La Universidad Anáhuac reunió una cantidad de artículos que está en camino
de esta zona afectada. Bueno, y yo quiero agradecerle a la maestra Cristina Rábago que esté aquí con nosotros. Maestra, gracias por estar con nosotros. Usted encabezó pues este centro de acopio aquí en la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo nos fue? Pues bueno, de hecho, muchas gracias, maestro Corona, por el tiempo. De hecho, se hicieron varias, frentes, yo creo, porque yo creo que aquí la idea importante que no había que perder de vista era, pues, lo que necesitaba la gente, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, sé que sigue temblando, ha sido muy complejo, pero estamos hablando, pues, lamentablemente, casi 45,000 muertos, pero el problema es también todavía no se sabe cuánta gente realmente sigue viva, cuánta gente, la mayoría se quedó sin casas, es decir, es una gran tragedia que creo que la parte importante era sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí desde la Facultad de Comunicación, directamente con el maestro Joshua Garritz y también con el maestro Pablo Fernández y Tania Negrete, lo que hicimos fue, pues, aunque sea este tiempo, pues, tener un centro de acopio. Y básicamente lo que nos pedían eran algunos tipos de productos. Primero empezaron con cuestiones de ropa, despensa, y luego se fueron a productos que más necesitaban. Por ejemplo, nos estaban pidiendo mucho cobertores, nos estaban pidiendo, y también por la parte del frío, porque bueno, hay algunas partes donde todavía hay nieve, que todavía está mucho más complicado, otras no tanto, pero también sí está muy complicado esta cuestión. También nos estaban pidiendo sleeping bags, tiendas de campaña, lo que se pudiera tener en ese aspecto, y también en esta parte en su momento también pañales, es decir, la verdad es que todo se requiere. La semana pasada hicimos una primera entrega, el jueves yo estuve ahí con ellos, hay una sede alterna ahí a la embajada, aquí en Lomas de Chapultepec, y estuve ahí con ellos para hacer entrega. Entonces, lo que ellos me comentaban que lo que se ha complicado un poco ha sido primero el poder almacenar tantas cosas. Porque la verdad, yo creo que eso es algo muy bueno de los mexicanos, pues la verdad, la solidaridad y ver esta parte de cómo podemos apoyar, pues de repente de jalón les llegó todo y no tenían ni dónde ponerlo, porque apenas la semana pasada salió un avión con 10 toneladas que se las llevaron directamente a Turquía. Entonces, ahorita ya hay un poco más de espacio, sí se está pasando, pero yo estuve el jueves y no me supieron decir hasta cuándo va a estar, y menos ahora, pues que obviamente volvió a temblar, es decir, pues ahora tienen otras prioridades, están todavía viendo, pues otra vez se volvieron a querer edificios, la gente que están rescatando. Entonces, pues yo sí lo que les pido es que estén atentos. Yo les pediría que a lo mejor a través de su conducto podríamos dar un poco más de información. Si en estos días yo la tengo, porque ayer estoy tratando de hablar a la embajada, pero no hubo forma. La verdad es que sí está un poco complejo por lo mismo, pero para saber si podemos seguir apoyando, y pues la verdad agradecemos a toda la comunidad su apoyo y que nos haya estado donando en todo este aspecto, porque la verdad es que fue muy bonito, porque mandamos todo lo que se hizo con mucho amor, con un mensaje. Bueno, aquí le enseño al maestro, pero se los digo un poquito, fue en turco, que lo hizo el maestro Joshua Garritz, el director de la facultad, y también en inglés, porque pues al final creo que también es esa parte de que se den cuenta que estamos con ellos, y la solidaridad, ¿no? Que se ve en ese aspecto. Bueno, pues ahí están los datos. Estaremos muy pendientes para pues, requerimiento de más ayuda para esta zona afectada de Turquía. Maestra, yo quiero agradecerle que haya venido aquí a la cabina a informar al público de esta solidaridad de la Universidad de Anáhuac con las personas afectadas por estos terremotos en Siria y en Turquía. Muchísimas gracias. No, de que gracias a ustedes y gracias a todos por estarnos apoyando en todo esto. Muchas gracias. No, en absoluto. Cuando quieran dar los datos, aquí estamos con Cultura y Punto y con Radio Anáhuac. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro. Bueno, pues antes de despedir, quiero dar que hay buenas cifras de empleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE del INEGI, la población económicamente activa es de 60.2%, un nuevo máximo desde el primer trimestre del 2020. La tasa de desocupación disminuyó 3.1% de la población económicamente activa, de un 3.8% en el cuarto trimestre del 2021. Aquí la cifra negativa es que aumentó la informalidad, 28.1% de la población económicamente activa, por arriba del promedio histórico de 27.7%. De visita oficial en Polonia, el presidente Joe Biden afirmó en un discurso que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Pues así las cosas, los dejamos en la programación de Radio Anáhuac. A nombre de Cultura y Punto y de todos los alumnos de prácticas profesionales, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Mario Martínez en la producción, a Juan Pablo también, muchas gracias Domínguez, gracias por la coordinación de la producción. Mi nombre es Arturo Corona, gracias. Sigue en la parrilla de Radio Anáhuac y a las 8, Jazz Arquitectónico con Javier Carrión. Buenas tardes, adiós.
Esto fue Muchas gracias. Cultura y No. Punto. Nos escuchamos los martes a las 4 de la tarde en Cultura y Punto. Culturizando la audiencia, aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Elévate. Disfruta de nuestro contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube. Radio Anáhuac, sitio oficial. Y no te-